Una de las despedidas más difíciles de la vida es la muerte, porque en lo más profundo de tu corazón sabes que nunca más volverás a ver, sentir o tan siquiera observar en hueso y carne a la persona que extrañas. Pero ¿qué ocurre con esa despedida para aquel que sigue vivo? Con quien perdiste todo el contacto posible por un error, un malentendido o quizá porque los caminos que transitaban chocaban unos con otros. Alguien a quien sabes que podrías ver si te lo propusieras, pero donde lo mejor es olvidar que alguna vez coincidieron. ¿Es esa la única solución para sanar el dolor de extrañar? Revisitando Cowboy Bebop, Jet se volvió uno de mis personajes favoritos de toda la obra. Es extraño porque mientras era niño solo Spike o Ed eran las personas cool o a quienes buscaba copiarles su personalidad, pero la complejidad de todos ellos me terminó enamorando aún más del mensaje que busca transmitir y lo complejo que era para los escritores diseñar cada uno de los episodios. Uno de mis capítulos favoritos es el número 10, titulado Elegía de Ganímedes. Difícil de pensar que un capítulo entero donde seguimos a uno de los personajes más serios de toda la obra y quien se lleva el papel como el maduro de la tripulación se pudo convertir en uno de los referentes que tengo para explicar por qué me encanta su mundo, su narrativa y sobre todo sus personajes. La trama, aunque sencilla en palabras, es más complicada de lo que sugiere. Jet va en busca de su exnovia y nosotros como espectadores conocemos el pasado de un personaje al que poco o nada se había sugerido anteriormente de su dolor, pero es un dolor que viene acompañado de un desenlace producto de sus valores inculcados como persona, el trabajo que éste desempeñaba y el cambio de mentalidad en un tiempo que está evolucionando el pensamiento de las personas que viven en este. Si bien la obra está ambientada en un futuro donde existen naves espaciales que te pueden llevar a otros mundos, colonias a través de los diferentes planetas del sistema solar e incluso avances en tecnología donde un programa en tiempo real puede ser traducido a más de 20 idiomas a la vez, el contexto desde donde se escribe a sus personajes recuerda mucho a la época donde se exploran estos apartados. Cowboy Bebop salió en 1998 y además del auge de la modernización o la inercia que teníamos por la llegada del nuevo milenio, también veníamos de años donde el papel del hombre había cambiado. La segunda ola del feminismo en las décadas de 1960 y 1970 marcaron un antes y un después para un mundo que empezaba a ver a las mujeres como algo más que solo la cuidadora de la casa o la secretaria, siendo estas influencias reconocidas en las obras, mostrándolas con una tridimensionalidad y empezándolas a ver como personas por sí mismas. En el caso de películas como Thelma and Louise de 1991, Mujercitas de 1994 o incluso literatura como Selfish Gear de Larissa Ley, donde criticaban cómo el cuerpo femenino era disciplinado por las normas sociales y el capitalismo global. Estamos hablando de un momento en la historia donde la identidad de las mujeres estaba siendo permitida en papel e imagen para el consumo global, sin restricciones tan considerables, y en el mundo de Cowboy Bebop, en el futuro que imaginaban al momento de escribir y dirigir la serie, era un tema central pensar que ellas buscarían algo más que solo ser la reina protegida por el príncipe azul. Por otro lado, tenemos el contexto social que se explora. Alguna vez leí en un tweet que lo más triste de la llegada del cyberpunk o el anhelo a esta estética para el futuro de nuestro mundo es que solo acrecentaría más la brecha social con la que nos encontramos hoy en día, y la tripulación del Bebop es una clara imagen e incluso profecía de esto. Con la llegada de nuevas tecnologías que agilicen los procesos como cálculos, investigaciones e incluso la búsqueda de reemplazar la mano de obra, cada vez será más la gente que tendrá poco o nada para poder comer, porque el uso de estas tecnologías, que si bien son un salto gigante y una revolución para los humanos, también está destinada solo para aquellos que tengan el capital monetario de invertir en ellas, o tan solo de saber utilizarlas. Lo vemos actualmente con la inteligencia artificial, con inversiones absurdas de dinero que no podrían costearse ni por sueños por un trabajador de periferia, con personas que tienen que adaptarse a su uso sin siquiera saber aún cómo prender una computadora o cómo instalar una aplicación en su teléfono, o en el caso del capítulo con la exnovia de Jet, quien a partir de ahora llamaremos a Lisa, a quien está teniendo deudas por montones a causa de la falta de barcos pesqueros en la zona. Me gusta este capítulo para explicar la complejidad con la que los escritores plasmaban su mundo. Existen episodios donde nos muestran su lucha diaria para poder tener una comida en la mesa, el cómo tienen tecnologías primitivas para realizar su trabajo de cazarrecompensas, y otros como este, donde entre líneas, pero con diálogos clave, conoces mucho de los personajes, su economía y el contexto de por qué llegaron a ese punto de la historia, sin necesidad de 20 capítulos siguiendo a los secundarios. Con
solo una charla conocemos que la situación actual de la costa pesquera no está en su mejor momento y puede que pase mucho tiempo para que vuelva a estarlo. Puede que por las nuevas tecnologías se haya desarrollado un aparato capaz de reemplazar 10 barcos por uno solo a la hora de pescar, o que por la demanda descontrolada actualmente hay escasez y no salga rentable continuar siendo un barco pesquero por la gran competencia que se habita. Cualquiera fuera el caso, esto afecta directamente al bar de Alisa, quien está plagada de deudas y no tenía otra opción más que pedir dinero a la mafia para poder mantener su sueño, o al menos su manera propia de ganarse la vida, y donde su ahora novio termina acabando con la vida de un mafioso para poder protegerla. Nosotros como espectadores y junto a Jet vemos esto una vez ocurrió todo. Han pasado 7 años desde que Alisa lo abandonó, provocando que nuestro protagonista se largara del planeta. Conocemos este pasado por anécdotas, una charla de reencuentro y donde buscamos respuestas. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué hice mal yo? ¿Aún recuerdas todo lo que vivimos? Porque si no es así, ¿qué hago yo aquí? Después de tanto tiempo buscando algo que ya no existe, algo que dejó de ser y por consecuencia significa que todo mi anhelo de verte una vez más no habría valido la pena. Pero basta de proyectarnos, porque hoy estamos viendo la historia de un cazarrecompensas que no ha logrado olvidar su pasado. También conocemos al novio de Alisa, alguien diferente a Jet, quizá más joven, flaco, incluso me atrevería a decir menos experimentado, pero que ahora está siendo buscado. Da igual si fue por una buena acción o para proteger a su pareja. Cometió un asesinato y se le ha puesto una recompensa, misma que los tripulantes de la Vivo buscarán, porque es su manera de ganarse la vida. Tenemos otros detalles, la manera de cómo Faye ve a los hombres a la hora de relacionarse, posicionándose del lado de la ex, porque es obvio que vemos las cosas diferentes. Y aunque nos guste echar culpas, nadie es perfecto, nadie es el malo del cuento, y sobre todo, somos humanos y erramos. Por otro lado, Spike ve el lado amable de Jet, tanto tiempo en la tripulación y por primera vez se vislumbra algo de su pasado. Quizá no es todo, no sabemos por qué dejó la policía, pudo haber sido por esto, pero no hay certeza de eso. Mientras tanto, tenemos una recompensa que capturar. Spike los persigue, Jet aparece en escena y como un acto de compañerismo le pide entre excusas que le permita esto, una última cacería a la mujer que tanto amó, porque aunque ella no sea la culpable, sí lo es su pareja, y al contrario de lo ocurrido en su relación, está buscando proteger al ser que la protegió primero. Es una escena densa porque vemos las habilidades de Jet a la hora de perseguir y el uso de la pistola en su contra por la persona a la que más amó, pero aquí estamos, en la costa, con el escape fallido y unas manos delicadas, apuntando directamente al protagonista. No impacta tanto como antes mientras escapaban. Bien pudo darle el motor de la nave, rebotar en el vidrio, impactar en un control, pero ahora está desarmado, sin ninguna armadura y sin oponerse a la decisión que decida tomar quien alguna vez fue su pareja. La trayectoria de las balas se traza una tras otra en el suelo, a los lados, con un mensaje de alejarse, porque la siguiente podría ser a ti. A quien no quiero lastimar de verdad, pero que lo haría para salvar a quien amo, porque a quien amo ya no eres tú. Pero por un momento te recuerdo, pasamos cosas buenas, pero también solo estaba encasillada en lo que tú querías, porque no era mi vida, era la tuya, y yo una simple espectadora, que veía la luz solo cuando cruzabas esa puerta. No fue tu culpa, fue mía por no hablarlo, por huir de ti, pero ya lo hice, y como dije, por la forma en la que hablas de ello, pareces pensar que el tiempo realmente se ha detenido aquí. Esa es una historia de hace mucho tiempo, y yo me he olvidado de ella. La lluvia que ni nos espera, los dos juntos en primavera, la luna se nos va acercando.